grandeza de tu poder, la cual opera en nosotros para con los que creemos, la cual operó en Cristo Jesús, resucitando de entre los muertos, Señor. Gracias, Padre, por el conocimiento de Cristo en nosotros. Gracias, Padre, porque a medida que vamos oyendo, Señor, la palabra de gracia, vamos siendo formados a la imagen del Hijo. Gracias, Señor, por esta verdad en la cual estamos, Señor, presentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, amados, por estar con nosotros en esta noche. Ya son 8:20 y voy a dar la bienvenida a todos los que nos ven y siempre hacerles la invitación que estamos en la Detroit, 960 Detroit Avenue, Concord, California. Si usted está cerca y quiere ser parte de las reuniones, usted puede visitarnos, estar con nosotros los días miércoles a las 8 de la noche y los días domingos a las 10:30 de la mañana. Y puede ser parte de las reuniones. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vayan conmigo a Romanos capítulo 16 y vamos a seguir hablando de cómo es que el Evangelio nos confirma o nos fortalece. Pablo dice: mi Evangelio que os fortalece, os confirma. Y vamos a hablar ahora del tema, es nuestra identidad en el Hijo. Y es importante entender estas cosas porque muchas veces nosotros podemos, lo que es la teología y lo que es muchas veces la escatología y todo ello, muchas veces discierne la Escritura en base a los tiempos. Pero cuando nosotros que somos entendidos discernimos lo que es la Escritura en base a los pactos, ¿no? Por eso entendemos que el pacto eterno es la que está ligada a la verdad en la cual estamos nosotros gobernados, que es la verdad presente. Por eso no estamos tanto no discernimos tanto en los tiempos, aunque sí son importantes los tiempos, pero nosotros nos enfatizamos más en los pactos, porque los pactos nos dicen en el cual está vigente hoy en día, cuál es lo que ahora somos competentes, que habla la Escritura, que somos competentes, ministros competentes de un nuevo pacto. Vamos a Romanos 16, vamos a ir hablando de ello, amados hermanos, que es importante algunas cosas que vamos a tocar otra vez. Hemos hablado el día domingo y miércoles pasado, estuvo hablando mi hermano Marcos referente al Evangelio y referente al Hijo. Y vamos a seguir quitando algunas cosas, patrones en nuestra manera de pensar que han entrado por causa de que muchos de nosotros hemos crecido, hemos nacido en una religión cristiana evangélica. Y hay ciertos patrones en nosotros que no pueden ser quitados de una noche a la mañana, ¿no? Creemos, los que nosotros ministros que estamos predicando, el Evangelio del Reino, el Evangelio del Nuevo Pacto del Hijo, que esto todo es un tiempo que se va a tomar. Digamos, las generaciones siguientes van a ser más entendidas que la generación en la que estamos ahora. Y las generaciones siguientes van a ser más entendidos aún y competentes del nuevo pacto, la cual Dios nos hizo, dice ministros competentes de un nuevo pacto. Pero nosotros en la verdad que tenemos, vamos a darlo en el tiempo preciso en el que estamos y tomar provecho de este tiempo oportuno en el cual todos estamos. Amén. Así que creemos que las generaciones nuevas son las que van a ir cada vez más teniendo mayor luz. Así que nosotros la luz que tenemos y lo que conocemos, damos a conocer. Amén. Romanos 16, el 24, vamos a empezar de ahí. Hay unas palabras ahí claves que vamos a ir tocando y luego vamos a ir a otro versículo. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede, dice, confirmaros según mi evangelio, dice el apóstol Pablo, y la predicación de Jesucristo según la revelación. ¿La predicación de quién? La predicación de Jesucristo. Según, digan conmigo, según. Vamos a hablar de eso. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según, otra vez la palabra según, escuchamos la palabra según primero, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según
el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer. ¿A quién? A todas las gentes. Entonces, ¿cuál es nuestro evangelio a todas las gentes? El evangelio de Cristo, el evangelio del Hijo. Amén. Por eso dice que se ha dado a conocer, ¿a quién? A todas las gentes, para que obedezcan a la fe. ¿Cuál es nuestro evangelio? El evangelio de Cristo. Amén. No el evangelio del varón judío. Vamos a ir tocando otra vez esto, porque esa es la diferencia en cuanto al varón judío y al Hijo que fue dado, al Hijo eterno. Amén. Amén. Vamos a ir hablando de eso porque es importante, porque todavía hay gente que sigue identificándose con Jesús de Nazaret. Y no vamos a desistir en esto, sino que vamos a continuar, porque como decía mi hermano Marcos, que es importante que todos nosotros nos identifiquemos cada vez más y más con el Hijo eterno, con el Cristo que resucitó. Amén. Y de manera que ya no andemos, muchas veces nuestra manera de hablar, que es una manifestación de patrones que están en nosotros, en base a que si decimos que somos del Hijo y que somos formados a la imagen del Hijo, no que de repente oigamos a alguien que dice que así como es David o así como es Moisés, y le digamos amén, sino que seamos entendidos y entendamos que somos del Hijo, de Jesucristo, y no del varón judío. Amén. Por eso dice, una vez más dice, y al que puede confirmar según mi evangelio. ¿Cuál es lo que nos confirma? El evangelio y la predicación ¿de qué? De Jesucristo. De Jesús el Cristo. No del varón judío. No es la predicación de Jesús de Nazaret la que nos va a fortalecer o confirmar, sino la predicación de Jesucristo, del Cristo resucitado, del Hijo de Dios. Amén. Esa es la predicación, ese es el evangelio que nos confirma, que nos fortalece. Así que si nosotros estamos oyendo el evangelio de Jesús de Nazaret, no vamos a ser confirmados ni fortalecidos. Amén. Pero sí vamos a ser confirmados y fortalecidos si oímos el evangelio de ¿quién? De Jesucristo. Amén. El evangelio de Jesucristo, el que resucitó, el resucitado y el que habita ¿dónde? En nosotros. Amén. Ahora bien, vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Vamos ahí porque quiero que esta palabra que les dije clave de según. Amén. Romanos capítulo 1. Vamos a ir viendo algo interesante porque no solamente queremos atacar el hecho de este pensamiento de Jesús de Nazaret, pero queremos confirmar y aclarar, porque muchas veces la persona puede sentirse atacada en cuanto le hablamos, cuando tocamos lo que ha sido formado esta persona en cuanto al Jesús, el varón judío, ¿no? Y en cuanto a lo que la gente todavía sigue ministrando, el antiguo pacto, ¿no? Ministrando todavía los salmos, los proverbios, cosas así, ¿no? Entonces queremos aclararles, ¿no? Como decía mi hermano, no estamos en contra, sino que estamos para aclarar. Amén, para aclarar. Cuando hablamos de la sombra y la luz, no hablamos de un ataque entre ellas, sino que es la sombra de la realidad. Digamos, no podemos atacar nuestra sombra, ¿sí o no? O atacamos nuestra sombra. Tú ves tu sombra y peleas con tu sombra. No, sencillamente tu sombra, lo que tú puedes hacer es diferenciar entre una sombra y lo que es la realidad. Pero tú no puedes pelear con la sombra, no puedes atacar la sombra. La sombra solamente es sombra que te dice que la realidad, que hay una realidad. Amén. Una vez que está la realidad, la sombra es sombra, pero la realidad está presente. Amén. Por lo tanto, no atacamos ni contraatacamos la sombra, sino que aclaramos que lo que es sombra, tipo y figura, es sombra, tipo y figura. Y lo que es realidad. Estamos aclarando esto. Amén. Amén. Así que si hay gente que nos ve, pues no se sientan atacados. Estamos aclarando.
en lo que es sombra, tipo y figura, y lo que es la realidad. Y nosotros estamos en la realidad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo es que somos fortalecidos? ¿Cómo es que somos confirmados? ¿En la sombra o en la realidad? En la realidad. No en la sombra, sino en la realidad. Amén. Entonces vamos a ir hablando de esta, porque aún Jesús de Nazaret, aún dice la Escritura que Él creció, y aún que la Escritura dice que Él creció en gracia, pero también habla de que Él nació bajo la ley. Es lo que dice en Gálatas, que nació bajo la ley. O sea que aún Jesús estaba todavía sometido a la ley. Amén. Estaba aún así, el niño, el que nació, estaba sometido. Vamos a ir viendo eso, basada en la Escritura, para que no se diga algo que tal vez, un pensamiento vago por ahí. No, sino que todo está basado en la Escritura. Amén. Para que así no sea solamente algo, un pensamiento que estaba vagando por ahí y en fin, lo dijimos, ¿ok? Vamos a ir Romanos capítulo 1, el verso 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién? O sea que los profetas hablaban de quién. ¿Del varón judío o de su hijo? Acerca del hijo. Qué interesante esto. Acerca del hijo que iba a ser enviado. Qué tremendo. Porque lo que los profetas confirmaban o profetizaban, como dice, lo que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿de quién? ¿Acerca de quién? De su hijo. ¿Qué hijo? El Hijo eterno. Amén. No dice del varón judío, sino ¿de quién? Del hijo. Miren, los profetas anunciaban el prometido, ¿qué? Del hijo. Amén. No dice del varón judío. Ahora, sigamos, dice, nuestro Señor Jesucristo, y lo afirma, ¿ve? Nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. De Él es que los profetas profetizaron y hablaban que era la promesa del Hijo. Amén. Ahora, dice, que era, es clave ahí eso, ya hemos visto eso, que era, ¿qué? Del linaje de David. Ahora, algo importante ahí, les dije una palabra clave, según. Y esto muchas veces las personas no entienden esto. Y pasan esta palabra por alto. Según, diga conmigo, según. Que era linaje de David, según. ¿Según qué? Según la carne. Que era linaje de David, según la carne. Luego que dice que fue. Ahora sí, que fue. Y nosotros decimos que es. Amén. ¿O no es? Sí es. Porque si fue, es. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el que fue es, ¿qué? Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Me encanta esto. Por la resurrección. ¿Qué dice? De entre los muertos. O sea que ¿cuándo fue declarado él Hijo? Por la resurrección. Cuando él fue declarado por la resurrección. Él, el Hijo Eterno, sí, fue manifestado en un cuerpo. Por eso Hebreos dice que Dios le preparó cuerpo. Pero el Hijo Eterno no crecía. El que crecía era el niño. El Hijo Eterno no crecía. Él era siempre el Hijo Eterno. Amén. Se le preparó cuerpo al Hijo Eterno. Interesante. Se le preparó cuerpo. Porque era necesario. ¿Sí o no? Era necesario. Por eso dice que era según linaje de David, según la carne. Así lo conocieron los judíos a Jesús. ¿Sí o no? Hijo de David. Muchos le decían hijo de David. Hijo de David. Pero nosotros no le conocemos así a Jesús. Nosotros no podemos decir el linaje de David según, porque si decimos el linaje de David tenemos que hablar, terminar lo que dice según la carne.
Pero nosotros no hablamos así, sino que nosotros decimos que Él es el Hijo de Dios, con poder que, según el Espíritu de Dios, de santidad. Nota, ellos decían, ¿no? Él es el Hijo de David, según la carne. Pero nosotros que decimos que Él es el Hijo de Dios, en el Espíritu, según el Espíritu de santidad. ¿Amén? ¿Cuál es nuestra administración? ¿El Hijo, según el Espíritu de santidad, o el varón judío linaje de David, según la carne? ¿Cuál es nuestra administración? Jesús, Jesucristo, el Hijo, según el Espíritu de santidad, no el de linaje de David, según la carne. Entonces hay cosas que hay que ver claras, que hay que diferenciar entre dos cosas. Es sencillo si vemos la Escritura y no nos rebelamos contra ella, sino que la aceptamos, ¿no? Basada en la verdad en la que estamos viendo, la verdad presente, que ahora es Cristo Jesús y ya no el varón judío, porque él era según la carne. Ahora, quiero que veamos, vamos a terminar esto, vamos a ir pasando a otro lado, porque yo quiero ir hay un pasaje que quiero mostrarles que está muy buenísimo, por cierto. Dice el verso 5, ¿y por quién? Diga conmigo, ¿y por quién? Otra vez, ¿y por quién? ¿Y por quién qué? Recibimos ¿qué? La gracia y el apostolado. ¿Quién? ¿Por el varón judío o por el Hijo Jesucristo? Según el Espíritu de Santidad. ¿Sí o no? ¿Por quién? Ese es el mandamiento. Amén. Ahora nota, dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe? Diga conmigo, en todas las naciones. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 16? A todas las gentes, en todas las naciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a conocer? ¿A Jesús de Nazaret o al Hijo que ha resucitado y que habita en nosotros? Al Hijo que vive, que está en nosotros. Amén. No al Jesús de Nazaret. Es interesante esto. Ahora, sigamos. Dice, ¿entre cuáles estáis también vosotros? Nos está afirmando, ¿entre qué? ¿Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesús de Nazaret o a ser de Jesucristo? A ser de Jesucristo. Amén. Podemos ver cómo nos vamos siendo confirmados y fortalecidos en el Evangelio de Jesucristo. De manera que lo hacemos propio. Por eso dice que sois de Jesucristo. Y Pablo dice, mi Evangelio. Y ahora acá dice, de Jesucristo, que vosotros sois de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que hace el Evangelio, el efecto que tiene el Evangelio de Jesucristo! Que nos hace suyos, así, bien unidos. Por eso Pablo decía, mi Evangelio. ¡Wow! Dice, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, hablamos de que dice Jesús, el varón, el que fue el linaje de David, ¿según qué? Según la carne. Vamos a aclarar esto, 2 de Corintios 5. 2 de Corintios, si tienen sus Biblias, vamos ahí. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 16. Amén. ¿Sí? ¿Estamos todos? Todavía. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según qué. ¿Según qué? ¿Qué dice ahí? Una vez más. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según qué. Acabamos de hablar, ¿no? Romanos 1. Linaje de David según la carne. Bueno, a ese Jesús del linaje de David según la carne,
ya no le conocemos así. Estamos aclarando esto. Ya no le conocemos así. No importa lo que tal vez o lo que tú hayas tal vez experimentado o enseñado o tengas años acerca de haber hablado de Jesús de Nazaret. Recuerda, ya no le conocemos así. Hemos sido llamados a ser ¿de qué? De Jesucristo. Hemos sido llamados a ser ¿de qué? De Jesucristo. Entonces ya sabemos. Amén. Hemos sido llamados a ser de Jesucristo, no del Jesús de Nazaret. Ahora bien, sigamos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, está hablando de quién? Del linaje de David. Según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué muchas veces nos cuesta entender esto? ¿Por qué muchas veces las personas, hermanos, familia, amigos que nos ven por las redes sociales, gente, tal vez no los conocemos, ¿por qué muchas veces no nos cuesta entender lo que la Escritura dice, que si a Cristo le conocimos en la carne, ya no le conocemos así? ¿Por qué muchas veces no nos cuesta entender esta verdad? Porque no entendemos la verdad en la cual nos gobierna ahora. ¿Cuál es esa verdad la que nos gobierna? La verdad presente. Por eso decía que muchas veces nosotros discernimos la Escritura basada en los tiempos, pero cuando discernimos la Escritura basada en los pactos, vamos a entender la verdad la cual hoy en día nos gobierna. Porque el pacto eterno es el que hoy en día está vigente, que nosotros decimos, o según la Escritura, es llamado el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto trae una verdad, y esa verdad es la verdad presente, la que nos gobierna. Amén. Ese es nuestro fundamento. Ahora dice 2 Corintios una vez más, de modo que si alguno está en Cristo, el verso 17, de modo que si alguno está en ¿quién? No somos nuevas criaturas, porque en fin, Dios nos hizo nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Por qué entonces pensamos nosotros que somos nuevas criaturas y a la vez somos pecadores? ¿Es Cristo pecador? Entonces, ¿por qué podemos pensar que si nos llamamos nuevas criaturas, llamándonos nuevas criaturas, decimos que somos pecadores? Eso es como dijo una persona, nosotros, hay cierta gente que habla de la verdad presente, pero no vive la verdad presente. Es lo mismo. Porque dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fuimos declarados nuevas criaturas porque fuimos puestos en Cristo. No hay otra manera. No fuiste declarado nueva criatura por tus buenas obras, o porque te portas bien, o porque has sido llamado a ser predicador, pastor, profeta, no, sino porque estás en Cristo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vaya conmigo a Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Algo interesante acá y vamos a tal vez tomar un poco más de tiempo aquí. Y ahora que estamos en el tiempo de fiestas, de lo que es la Navidad y el Año Nuevo, qué buen tiempo para tocar este tema en cuanto a nuestra identidad en el Hijo, porque muchos, incluyéndome a mí, celebramos muchas veces el nacimiento del niño.
Si nosotros somos cada vez más entendidos, cuando venga la Navidad vamos a celebrar que el Hijo fue enviado. Sí, como un niño sí, pero fue el Hijo eterno que fue enviado. Amén. Y así dejamos, aunque tal vez pueda que afecte a nuestras tradiciones, pero hemos sido llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Amén. No del niño ni de Jesús de Nazaret, sino de Jesucristo. Y es el mandamiento de Dios. Y no es el mandamiento de que mucha gente piensa en cuanto a la ley. Está hablando de la nueva administración que tenemos. Amén. Dice Gálatas capítulo 4, el verso 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Interesante esto porque, ¿de quién está hablando esta? Nada más dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es que es niño. En nada difiere el esclavo, aunque es que, aunque es señor de todo. Podemos tomarlo como, ¿no? Como al que está hablando de un niño, pero ¿de quién está hablando en sí? Está hablando del niño que nació. Está hablando de Jesús de Nazaret, el varón judío. Porque dice, aunque es que, señor de todo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es que, señor de todo. Sino que está que, bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado. ¿Cuántos entendemos que hemos hablado, enseñado y estudiado acerca de Jesús de Nazaret, el varón judío, que tuvo madre y padre en la carne? José y María. ¿Sí o no? Sí. ¿Y lo cuidaron o no? Sí. ¿Lo instruyeron o no? Sí. Él fue instruido y fue cuidado por sus padres en la carne. El niño, ¿era señor de todo? Sí. ¿Era heredero? Sí. Pero en nada, o sea, no había una diferencia en cuanto a aquel esclavo, aunque no es esclavo, pero no diferencia en cuanto a herencia, en cuanto a que no puede tomar, aunque es heredero de todo. El esclavo no lo puede tomar por naturaleza, ¿sí o no? No puede tomarlo porque es esclavo. El esclavo no es heredero. Por naturaleza él no puede hacer de él la herencia. No puede. Por naturaleza es esclavo. Pero un niño, aunque no es esclavo por naturaleza, pero igual manera él no puede hacerse de la herencia. ¿Por qué? Porque es niño. De eso está hablando. No en cuanto a naturaleza de esclavo y niño, que es lo mismo. No, sino en cuanto a que ambos no son competentes de tomar, uno por naturaleza y el otro porque es que niño. Pero nota lo que dice, sino que el que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo. ¿Hasta el tiempo qué? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Había un tiempo señalado. Así también, ¿qué dice? Nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Me encanta esto, el verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió, ¿a quién envió Dios? ¿A quién envió? A su Hijo, nacido de mujer. Por eso les dije que Él, aunque era el Hijo eterno, fue enviado. Y nació como mujer en la carne, nacido de mujer, y nacido bajo ¿qué? ¿Quién? ¿Quién fue nacido bajo la mujer y bajo la ley? El niño. Pero en el niño iba ¿a quién? El Hijo. Amén. Ahora nota lo que dice. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Wow, esto está buenísimo. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de niños. ¿Qué dice? De hijos.
Tremendo esto. La adopción de hijos. ¿Y cómo nos llama Dios? Y somos hijos, herederos y coherederos con Cristo. Y la palabra coheredero es coigual. Porque el niño crecía, pero el hijo era heredero de todo. No solamente era heredero de todo, era participante de toda la herencia. ¿Por qué? Porque es el Hijo eterno. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Y por cuánto sois hijos? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. No por medio de Jesús, el varón judío. Por medio de Cristo. Por eso mucha gente no puede tomar lo que ya les pertenece porque todavía siguen una administración antigua, la de Jesús de Nazaret. Pues no puede tomar lo que ya le pertenece. Pues mucha gente no solamente no puede tomar, pero ignora que hemos sido llamados por Jesucristo. Y que ya no eres esclavo, dice, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. No vas a poder tomar tu herencia, ni ser participante de ello, si todavía sigues en una administración antigua. No se puede. Por eso hablábamos de esto. ¿Cómo podemos nosotros identificarnos con David, con todos ellos? Hay gente que defiende esto. Hay gente que defiende a los profetas, pero ellos profetizaron del Hijo. No profetizaron del niño ni del varón judío. Del Hijo eterno. Pero gente todavía sigue defendiendo, sigue identificando con aquellos que profetizaron del Hijo y no con el Hijo. No es como tú identificarte con el vecino y no por tu padre que tienes ahí en casa. Qué feo sentir el padre. Tú identificándote por el vecino. Y es lo que hace mucha gente, sigue identificándose con los profetas. Ya el Hijo está presente. El Hijo es nuestra identidad, no los profetas. Por eso digo, hemos salido de esto, ¿no? De lo que es identificándonos con los salmos y con todas estas, ¿no? Yo entiendo que es muy bonito y muchas veces la gente, yo no sé, probablemente solamente yo, y si ustedes son honestos, los que nos ven y los que estamos acá, también van a entender y lo que les voy a decir, ¿no? Que muchas veces los salmos se han usado para calmar nuestra conciencia o para sacarnos de aprietos, ¿sí o no? Bueno, en lo que yo, sí, hay que ser sinceros, es la verdad. Después que estoy exhortando, pero es la verdad. Exhortar es animar, así que estoy animándoles, pues. Los voy a reprender, no. Pero muchas veces los salmos han sido usados para sacarnos de aprietos. Muchas veces el antiguo pacto, proverbios, salmos y otros, ha sido usado solo para sacarnos, para escaparnos del problema y la situación en la que estamos. O también ha sido usado un proverbio para calmar nuestra conciencia, porque cuando hablamos de proverbios, habla en cuanto a orden, ¿no? Sabiduría, corrección, ¿verdad? Entonces, usamos muchas veces los proverbios para calmar solamente nuestra conciencia.
Pero ¿cómo podemos identificarnos? ¿Cómo puedo yo identificarme, por ejemplo? ¿No? Hay un salmo que me gustaba, por supuesto, por cierto, que decía, yo dormía, me acosté y Jehová me sustentaba. Y David decía esto porque él andaba perseguido por sus enemigos. Yo me estaba identificando por alguien que estaba fuera de Cristo, en aprietos, cuando yo ya estoy en Cristo. Ya estamos en Cristo. Pero todavía nos seguimos identificando con salmos de alguien que viene, aunque nos dicen que no solo fue de David, sino de Moisés. Nos identificamos con dos personas que no estaban en Cristo, que no tenían a Cristo, que Jehová no era su padre, sino que era su Dios, Jehová, y que no vivía en ellos. Nos hemos identificado con ellos por años. Y a veces defendemos esto, cuando la identidad que tenemos en el Hijo es lo más preciado que tenemos, es lo más glorioso que tenemos. La gloria que tenemos ahora excede aún más la gloria que había del antiguo pacto, ¿sí o no? Excede. Y como decía mi hermano, ¿cómo queremos todavía ministrar todavía con mayores milagros, mayores señales y prodigios y todavía seguimos usando una administración antigua? ¿Cómo queremos ver mayores milagros cuando estamos congregados en la gente afuera? ¿Cómo? Si todavía seguimos identificándonos con personas que ni siquiera estaban en Cristo, que no eran nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, David no estaba en Cristo, o estaba en Cristo, no estaba en Cristo. Él tenía a Jehová que lo protegía cuando estaba en aprietos, pero no, el Cristo no vivía en él en plenitud, en vida, en realidad. Pero nosotros tenemos realidad, la plenitud en nosotros. ¿Cómo lo llama la escritura de Efesios? Dice que la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Dios nos llama, dice que somos la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Así nos llama el Señor. Y queremos seguir todavía identificándonos con los salmos. Un salmo que muchas veces he hablado: por todo Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero ya nosotros somos bendecidos en Cristo. ¿Qué nos puede faltar? Jehová mi pastor, pero ¿qué Él es en nosotros? Si somos hijos, ¿Dios qué es? ¿Qué dice? ¿Cómo clama nuestro espíritu? ¿Abba? ¿Abba Jehová? ¿Cómo es que clama nuestro espíritu? Abba Padre. Abba Padre. Y dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. No dice Abba Jehová, dice Abba Padre. Pero todavía nosotros seguimos revelándonos al mismo Espíritu que ya está en nosotros, que da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Wow. Somos hijos. Somos hijos. Vamos a ir terminando. El verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento una vez más del tiempo de Dios, Dios envió. ¿A quién envió? A su Hijo. Sí, nacido de mujer y nacido bajo la ley, pero Él envió a su Hijo. Y fue el Hijo, la cual los profetas profetizaron que Él era la promesa. El que llegó a la cruz fue el varón judío, pero el que resucitó entre los muertos fue declarado, fue el Cristo resucitado, el Hijo. Por eso fue declarado por la resurrección de entre los muertos. Fue el Hijo el que ha sido impartido en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer un pasaje más y vamos a ir terminando. Amén.
Isaías capítulo 9, y ahí terminamos con esto. Vamos a seguir hablando de esto porque es un buen mes para hablar de esto, la identidad del Hijo en nosotros, nuestra identidad en el Hijo. Ay, qué bueno está esto, amados. Isaías 9, rápido, nada más voy a tocar esto y ya. Isaías capítulo 9, el verso 6. Y vamos a seguir aclarando el domingo, vamos a ir aclarando más todavía. Esto solamente aclarando un poquito, pero el domingo va a tener un poquito más de tiempo. Vamos a aclarar un poco más. Dice Isaías 9, el verso 6, dice, porque un niño es, ¿qué? Porque un niño es nacido. Hijo es, hijo nos es dado. Porque un niño es nacido, hijo nos es dado. ¿Qué se nos ha sido dado? El hijo. ¿Pero quién nació? El niño. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y nota cómo habla del hijo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará, ¿cómo se llama? Su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Wow! ¡Qué tremendo es! Así que en estas fiestas que estamos, vamos a celebrar al Hijo. ¿Qué dice de él? ¿Qué dice de él? Dice el principado sobre su hombro, y se llamará, cuando estén reunidos, ¿no? Muéstrenle a la gente que tiene alrededor, háblenle del Hijo que se nos ha sido dado, el Hijo eterno, que sí nació como niño, porque el niño es nacido, pero el Hijo nos es dado. Celebremos esta Navidad que se acerca pronto, que el Hijo ha sido dado. ¿Y que dónde está el Hijo ahora? En nosotros. Amén. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Vamos a ir aclarando más este domingo, amados hermanos. Estamos exacto a las 9 y punto. Gracias. Gracias por tomar su tiempo. Vamos a seguir hablando de la identidad en el Hijo, nuestra identidad en el Hijo. Vamos a seguir todavía, vamos a hablar un poco de Hebreos, capítulo 1, en adelante. Ahí voy a dar más todavía, vamos a ir hasta el capítulo 2 probablemente. Así que esto vamos a hablar el domingo. Los que nos ven pueden seguirnos el día domingo a las 10:30 hora de California. Así que vamos a seguir aclarando más esto. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de comunión entre los santos. Gracias, Señor, por tu palabra dada a cada uno de nosotros. Gracias por mayor luz, Señor, a nosotros. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad presente. Gracias, Señor. Gracias por el Hijo que se nos ha sido dado, el cual ha sido impartido en nosotros, vive en nosotros. Cristo Jesús, esperanza de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta verdad, la cual nos gobierna ahora, Señor, a cada uno de nosotros. Hemos sido edificados y nos vamos de aquí para dar a conocer y edificar a otros, a los que estén, Señor, en nuestro entorno, podamos compartirles a cada uno de ellos este evangelio de Jesucristo, a la cual hemos sido llamados, Señor. Gracias, Padre. Te damos la gloria y el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.